en el tema de credibilidad y recomponer la oferta privada de dólar. El presidente hace el discurso de apertura de sesiones, que es el discurso institucional más importante que tiene un presidente en un año, porque le habla a los poderes de la República, al Congreso, y le habla al Poder Judicial y habla de su balance de gestión. Primero, el viernes 1 de marzo, con los mercados cerrados por el feriado acá, el lunes en Nueva York empiezan a vender los papeles argentinos, después del discurso del presidente. El martes vuelven a vender los papeles argentinos. 2 días vendiendo y cayendo el precio de los papeles argentinos y subiendo. Sí, está bien, pero se supone. Y después abrimos los mercados el miércoles con otra escalada del dólar. Ahora, no puede recomponer la oferta privada de dólares. ¿Qué hace el gobierno? ¿Por qué tuvimos la tranquilidad de enero? Yo hice un cálculo, siguiendo esto, quién arbitra entre pesos y dólares. Un inversor mayorista que puso la plata en el banco en enero, pesos, y terminó a fin con su plazo fijo, se llevó 6,40 en dólares. En enero ganó 6,40 en dólares. Una barbaridad en un mes. El central da cuenta de eso y baja la tasa, y si ese inversor renovó en febrero, pierde 1,2 en dólares. O sea, el central está jugando. Entonces el central dice, bueno, dejo subir el dólar porque voy a tener los dólares de las exportaciones, pero se me van los dólares financieros. En enero, 6,44 es una tasa de rendimiento enorme. Porque el dólar estuvo planchado en enero y la tasa de interés en pesos todavía. Exactamente. Luego, en febrero, lo da vuelta y pierde. Y cuando pierden los inversores mayoristas, en febrero comienza la salida de los pesos al dólar. Maxi. Digo, el gobierno está entrampado. Es interesante el análisis, que nosotros también lo explicamos. Pero veamos la rentabilidad. La trampa de la economía electoral. Yo te lo digo con rentabilidad. El gobierno está entrampado entre armar la bicicleta para garantizar la estabilidad cambiaria, pero apenas quiere darle un poco de aire a la economía, subiendo el dólar también para mejorar el tipo de cambio para las exportaciones y demás, se le desarma la bicicleta y le atenta a la estabilidad. En febrero, el central desarmó la bicicleta, para ser justos, digo. Quiso ir a otro lugar. Claro. El rendimiento fue menos 1,18 e inmediatamente tuvimos la presión sobre el dólar. Y además el presidente, digo, a ver, el equipo económico fue a Davos. ¿Alguien sabe qué pasó en Davos? Fue con un programa de sustentabilidad de la deuda. Estaba bien armado, yo vi los gráficos. Decía que todo el programa financiero del 2019 era imposible que Argentina defaultee. Vuelve acá y ¡pum! El riesgo país en 7,83. Digo, esto también hay que ver la credibilidad del equipo económico. El equipo económico fue a un foro internacional a decir que no había ninguna probabilidad que Argentina entre en default. Bueno, uno dice sí, la verdad que los números eran consistentes. Ahora, hoy el riesgo país volvió a pasar los 750 puntos. Digo, entonces, o el central se equivoca y apuesta a la bicicleta financiera, o apuesta a los dólares de la cosecha. Digo, esta es la tensión que tenemos hoy. A fondo el dólar en 50. A ver, porque Sanlerís le lleva a Macri para tranquilizar en enero un programa donde cierra el sector externo con el superávit comercial. Y dice que va a haber 12.000 millones de dólares de superávit comercial, que ese fue el 2004, Bueno, el primer mes, enero, el superávit comercial fue de 372 millones de dólares. O sea, de 1.000 millones mensuales, vamos a promediarlo, tuvo 3. Ya ahí se está demostrando que no llega a cerrar la brecha externa. Todo el mundo porque la economía no la puede comunicar Durán Barba. Fue la respuesta del mercado cuando bajó la tasa de interés en febrero. El gobierno jugó a bajar la tasa de interés. El gobierno dijo, estoy preocupado por la recesión. Exactamente, de 51 a 43. ¡Pum! El dólar en 41. Esa fue la respuesta del mercado. Digo, el gobierno está entrampado en su propio escenario. Él liberó hoy un sojero con 4 pesos de retención fijo más 25. Le da eso más o menos un dólar hoy de 30 pesos. Liquida 30 pesos, paga los costos internos, pero espera si no está obligado. El gobierno es víctima de su propia desregulación. Si Cristina ganara, ¿cómo hace Cristina? Pero con el diagnóstico que acabamos de tener acá, que ¿qué hace Cristina nos robamos todo, hicimos un desastre. ¿Cómo Cristina va digo? Por eso, no es lo que dice digo, a ver, Graciela Romer que puede suceder. Primero, pero supongamos que Cristina gana. Cristina no anunció ser candidata. Lo primero que quiero es hoy. Ya se me está huyendo. Yo yo voy a decir, pero Cristina no, porque no hagamos supuestos sobre lo que no es. Cristina no anunció ser. Acá el único político que anunció que va por su reelección es Macri. Y después los otros.
Bueno, Kicillof se reunió con segundo, funcionarios del FMI. Si Cristina gana. Sorprende, ahora voy a contestar. Sorprende que ¿Cómo Macri, evita una crisis? Sorprende que Macri quiera, vaya a ganar cuando ningún referente Cambiemos que va a una elección se quiere sacar una foto con Macri. Todos adelantaron las elecciones. McAllister, que era el más macrista, perdió como en la guerra. Digo, ahora hablamos de eso de política. El consenso de Macri, yo tengo alguna duda, pero no hay nadie que se quiera hacer un afiche, viste, con Macri. Peche Quiroga dice, borró toda ahí en Neuquén todo lo amarillo. No es verdad. Pero bueno. Bueno, vamos. Pero todos los días. Ahora hablamos de política. Nosotros quiso adelantar en las elecciones. Se me escapa, muy bien, de la pregunta. Vamos a Cristina. No, vamos a Cristina. Cristina vuelve al gobierno. Cristina anunció ser candidata. Supongamos que volviera un gobierno con la coalición que gobernamos 3 mandatos por el voto popular. Ningún ciclo político tuvo 3 mandatos desde el voto universal. No, porque si no hicimos todo mal, pero el pueblo parece que... ¿Cómo evita y después que se profundice la crisis? Las cosas muy bien tampoco la hicieron, ¿no? En 2015 perdieron. Sí. Bueno. Tratemos de hacer el análisis. Una democracia se gana, se pierde. No hay que decir todo, ¿no? Vamos a lo... ¿Qué haría? Fundamentalmente es restablecer un mercado interno. Acá han destruido el mercado interno. ¿Y cómo destruyeron el mercado interno? Internacionalizando 2 consumos básicos, los alimentos y la energía. Lo primero que hay que hacer es volver, como bien dijo el periodista Jorge Asís, que los argentinos vuelvan al churrasco, y yo agregaría que puedan prender el aire acondicionado en verano y la calefacción en invierno. Bueno, lo primero que hay que resolver... ¿Cómo lo haría? Lo primero que hay que resolver... el gobierno ustedes con... Perdón. Un segundo, Castillo, ustedes tratando de explicar cómo va a ser... Pero entregaron con un déficit energético. Bueno, pero ahora va a tratar de explicar... Quieren volver a eso. Quiero hablar... Dale, adelante, perdón. 30% de pobres, 30%. Adelante. Nosotros necesitamos hoy garantizar que el ingreso popular, sea el sueldo, sea la jubilación, rinda, porque sí. El argentino hoy está viviendo una economía de subsistencia. Todo su ingreso lo gasta en llenar el changuito y pagar la boleta de luz y gas. Y eso no pasaba con nuestro gobierno. Bueno. Entonces, lo primero que hay que hacer es desvincular por qué el dólar se vuelve dominante. Porque esta gente ha vinculado el precio internacional al precio interno. Entonces, liberamos las exportaciones de carne, algo que no ocurrió ni en la dictadura, y entonces sube el dólar, inmediatamente los frigoríficos se exportan. Bueno, ¿qué haría por eso? Un segundo. ¿Qué haría entonces? Hay que desvincular los precios internacionales de los internos. ¿Qué haría para evitar hay que recrear una nueva corrida cambiaria o una corrida? No todo. A ver, no en todo. ¿Qué haría para evitar una nueva corrida cambiaria o una corrida hacia el dólar de los deportes? Ahora, es sorprendente que Cristina, en la Argentina, es pasado y es futuro, ¿eh? Porque todos siguen hablando de Cristina. No, pero estamos hablando de eso, justamente. Pero estamos diciendo... recrear un mercado interno. Quebraron 160 frigoríficos. No se puede, porque la verdad que... ¿Qué hablar? Si no podemos hablar. Efectivamente, está claro que el gobierno y Cristina quieren discutir si este pasado fue mejor a este presente. La verdad que no tiene mucho para defender el presente tampoco. Digamos, el pasado puede haber sido muy malo, pero el presente también. Ahora, yo estoy tratando de hablar del futuro. Ahora le voy a preguntar, ¿qué haría Macri? ¿Qué haría Macri si gana la elección? Ahora estoy preguntando, ¿qué haría Cristina hacia futuro? Olvidémoslo del pasado. Bueno, lo estoy diciendo, hay necesidad de recrear un mercado interno, hay necesidad de garantizar el acceso a energía y alimentos, que es decisivo para que haya un mercado interno. Hay que proteger ese mercado interno porque el mundo está en una guerra comercial, no podemos vivir una economía... ¿Dólar libre o cepo? Tiene que haber regulación cambiaria para el atesoramiento. Ahí tenés un título. Es decir, cepo para la compra de dólares. En el primer momento sí, a lo mejor después no. Pero en el primer momento, porque este gobierno, si no fueran por los dólares de deuda, no tiene otro ingreso de dólares, ¿verdad? No lo tiene. Está bien, ahí está una definición. Es decir, no dejaría liberado la compra de dólares para atesorar. En este primer momento no, porque hay que resolver el sector externo. El problema que tiene Argentina hoy es un enorme desequilibrio del sector externo. Un enorme desequilibrio del sector externo. ¿Y el pago de deuda? ¿Continuaría el pago de la deuda regularmente? Y sí, eso está garantizado con el acuerdo con el fondo. Hasta diciembre del 2019. El que asuma no va a tener garantizado en 2020. No, los desembolsos del fondo garantizan, porque si no Lagarde va a terminar no va a ser presidenta de Francia. Digo, la apuesta primero, el fondo le dio a Argentina más del doble de su cuota como miembro del fondo. Le tocaban 22.000 millones de dólares, le dio 56. Todos los desembolsos están calzados con vencimientos de deuda. Que ese es el problema que tiene el gobierno. En los vencimientos de deuda los va a poder afrontar.
Entonces no hay un problema. Los dólares son para pagar la deuda, no para vendérselos a Argentina. Por eso es necesario recrear el sector externo. A ver si... Hay que volver a regular. No puede ser que las exportaciones no se liquiden 10 nunca. años. 10 años. No puede ser. Pasando en limpio. Lo que harían ustedes sería restricción para la compra de dólares para atesorar. Garantizar que se continúe el pago de la deuda, en dólares. Hay que recrear un proceso de inversión, eso también hay que recrear. Sí. Porque ese sí fue un problema. Pero básicamente serían esos los instrumentos, digamos, restringir el atesoramiento de dólares, garantizar el pago de la deuda. Volver a recrear la demanda agregada, porque acá vos tenés, la demanda es consumo, inversión o exportaciones. Consumo planchado, inversiones no llegaron y hay un poquito de exportaciones. Bueno, ¿El acuerdo con el FMI lo mantendrían? En principio sí, porque está calzado con el pago de deuda. Nadie piensa en defaultear. Y el Maxi, ¿sabés cierre de cuando Axel Kicillof... Ahí está, hay definiciones, hay definiciones de... ¿Me dejas hacer Yo no hablo con Cristina, yo apenas soy un secretario de un municipio. Yo le preguntaría a Feletti, cuando vos planteas, Feletti, lo que harías en relación a lo que no hace este gobierno, me pregunto por qué no se hizo cuando el gobierno de Cristina dejó 25-30% de pobres y efectivamente la gente podía, ¿no es cierto?, prender el aire acondicionado y no pagar las tarifas que pagaba, entre otras cosas, sí, porque estaban subsidiados los servicios y esos subsidios hicieron realmente que terminara ese gobierno con cerca de 5 o 6% de déficit y que es lo que de alguna manera este gobierno también. Entonces, digamos las cosas en términos no de blanco a negro, digamos, ¿por qué no lo pudieron? Pero espera, no, el déficit no es 5 o 6, es 4. Bueno, y hoy está en 6. Hoy tenemos más déficit fiscal que antes. Permitime decirte otra cosa que me parece... las cosas como son. Pues. No, pero justamente estoy tratando de que me ayudes a justamente que esta mesa sea lo más transparente posible, así ayudamos a la gente y digamos las cosas como son. Hay una cosa que es central, ¿sí? El gobierno anterior que dejó 25 o más, 27% de pobres, ¿no es cierto? Entonces lo que digo es... No es cierto. 30. No. Por eso... 50, 100. No, 50, una cosa es la pobreza por ingresos, que fue coyuntural. No es así. No es así, entonces. Este gobierno tiene más inflación que nosotros, más déficit fiscal que nosotros, eso. más desequilibrio, más deuda que nosotros, la economía no creció y el desempleo es Feletti, 65. no te estoy preguntando, porque siempre compararse contra lo peor es muy fácil. Lo que quiero decirte, lo peor, menos mal que nos sinceramos. No, porque estamos atravesando un momento realmente... Es lo peor, este gobierno es lo peor que hemos tenido, sí coincido. Esa no es la forma de discutir racionalmente. Lo que te estoy preguntando es, ustedes dicen lo que habría que hacer, lo que este gobierno no hizo. ¿Por qué no lo pudieron hacer ustedes? Esto es lo que no termino de entender. Dejaron el país con 25-30% de pobres. En nuestro gobierno teníamos un mercado interno robusto. Pero a costa de... ¿Pero a qué costo? ¿Pero a qué costo? Perdón, teníamos... No sé, ustedes son los economistas. No nos endeudamos nosotros, a ningún costo. Este gobierno tuvo el apoyo que no tuvo ningún gobierno de la democracia. ¿Sí? Este gobierno no lo tuvo Alfonsín, no lo tuvo Menem, no lo tuvo Kirchner. Este gobierno recibió frescos, porque efectivamente son 150.000, pero hay rollover, pero frescos recibió 65.000 millones de dólares en 2 años. ¿Qué hizo con 60? Y además recibió 50. Ah, bueno, entonces. Pero no te pregunté, yo te pregunté simplemente por qué lo que vos querés hacer. Si algo no se le puede cuestionar al kirchnerismo es que tuvo un mercado interno robusto. A ver, pero no es eso. A ver, le hago una pregunta, Feletti, porque yo trato de, porque todos sabemos, y además los economistas sabemos cuáles son las cuestiones pero vos me preguntaste, bueno, pero igual todos sabemos ni sabemos si Cristina va a ser candidata y a lo mejor no está bien. Ningún rol. Todos sabemos que en el ciclo político el kirchnerismo llegó con lo justo, con el uso de las reservas internacionales y el cepo necesario en los últimos 2 años para garantizar que no haya default, porque no alcanzaban los dólares para irse al exterior, para pagar las importaciones, para atesorar y para pagar la deuda. Cristina quiso privilegiar que Argentina no cayera en default, se siguió pagando la deuda. Y sostener el mercado interno. Y se llegó con justo, no había más reservas en el Banco Central para seguir con ese modelo. Y tuvo unas hojas $600. Cualquiera que llegara... No es un dato menor. Todos los commodities. Lo que quiero decir es lo siguiente. Más que discutir el pasado, porque todos sabemos la cuestión... Yo no puedo creer que el kirchnerismo plantee, miren, queremos volver
poder para volver al pasado, porque saben que no se puede volver al pasado. Nadie planteó ¿Saben que ese esquema del 2011 al 2015 no se puede repetir? Nadie planteó una restauración. Acá lo que primero que es necesario... No sé, yo quiero tratar de discutir a futuro, porque todos saben... Bueno, a futuro lo primero que tenés que hacer es volver a recrear un componente de la demanda agregada, que es el consumo. Sí. Digo, o no nos damos cuenta que la economía está en estado vegetativo. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo que yo dije es, necesitas proteger tu... Digo, estamos en un mundo donde hay una guerra comercial, donde todos los países han levantado barreras proteccionistas. No podemos tener una economía abierta, no podemos seguir con este discurso de que vamos a ser el supermercado del mundo. Cerrás la economía nosotros, en el 2011 tuvimos 83.000 millones de dólares de exportación y nos fuimos con 56.000 millones de dólares. En el 2011 y 2015 las exportaciones cayeron 20.000 millones de dólares. ¿Por qué? En parte por Brasil, por la venta industrial. Y en parte por el atraso cambiario. Y en parte por precios. Por el atraso ahora, la situación hoy... en parte por el atraso cambiario, porque la inflación se comió el dólar alto. El atraso cambiario nunca le va... Este gobierno, pero perdóname, este gobierno devaluó 350% y las exportaciones apenas crecieron 10%. Lo que te hace es, una devaluación te contrae las importaciones, pero nunca te levanta mucho. El atraso cambiario... Los brasileños no compran más autos. El atraso cambiario en términos reales, digamos. Este gobierno fue a la elección de 2017 con un enorme atraso cambiario. Era más fácil comprar en Miami o en Chile que comprar en el Gran Buenos Aires. En el 2017 tuvo una economía que creció creo que un 2,7 o 2,9, corríjanme. Y tuvo un montón de políticas de expansión de gasto público muy clásicas, como era la obra pública y cierta contención. Al estilo del kirchnerismo en el 2015 y en el 2013. Pero lo que pasa es que tomó deuda. El problema es que endeudó al país. Esto es lo sorprendente. En abril hay asamblea del Fondo Monetario Internacional en Washington. Es la asamblea donde se discute sobre los emergentes. Es una asamblea muy importante para los emergentes. El gobierno ahí necesita una señal fuerte del fondo para que este tránsito sea más tranquilo. Ahora que llega octubre no hay duda, pero digo, hay que mirar mucho qué va a pasar en la asamblea de abril en Washington, porque ahí el gobierno, Davos le fue mal, evidentemente le fue mal, no se sabe qué pasó, hay que ver qué pasa en abril en Washington.